A reading from the letter of St. Paul Lectura to the de la Ephesians. carta de San Pablo a los Efesios. Brothers and sisters, I Hermanos, kneel before the Father, doblo las rodillas from ante el whom every Padre, family de in quien heaven toma nombre and toda earth is familia en el named, cielo y en la tierra, that he may grant you, pidiéndole according que to de the los riches of tesoros de his su glory, gloria to be strengthened les conceda por medio de through su his Spirit espíritu in the inner self, robustecerse en lo profundo de su and that ser, Christ que may Cristo dwell in your hearts through habite por faith, la fe en sus that corazones, you, que el rooted amor and grounded sea in su love, raíz y su may have cimiento, strength to y comprehend así, with all the holy con ones todos los santos, what is the breadth and lograrán length abarcar and lo height ancho, and lo depth, largo, lo alto and to know the love y lo of Christ profundo, that comprendiendo lo surpasses que knowledge, trasciende toda so filosofía, that you may el be amor filled cristiano. with all the Así fullness of llegarán a God. su plenitud, según la plenitud total de Dios. Verbum Domini. The Lord is my shepherd. El There is Señor es nothing mi I shall want. pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. The Lord is my shepherd. El Señor es mi I shall not pastor, want. nada me falta. Verdant En pastures, verdes he gives me to praderas me rest. hace recostar. Beside restful Me waters, conduce he leads hacia me. fuentes He tranquilas y refreshes repara mis my soul. fuerzas. Me guía por el sendero justo. El Señor es mi pastor, nada me Even falta. though I walk in the dark valley, I Aunque fear camine por no evil, cañadas oscuras, for nada you are temo, at my side. porque tú vas Your conmigo. rod and Tu your staff, vara y tu they callado give me courage. me sosiegan. El Señor es mi pastor, nada me falta. You spread the table before me Preparas una mesa in ante the mí sight of my enfrente de mis foes. enemigos. You anoint my Me head with unges la oil, cabeza con and my cup perfume y mi overflows. copa rebosa. El Señor es mi pastor, nada me falta. Only goodness and Tu kindness bondad y tu follow me misericordia me all the days acompañan of my life, todos los and I días de shall mi dwell vida, in the house y of the Lord habitaré en la casa del for years Señor to come. por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. Blessed are you, Father, Lord of heaven and earth. Bendito eres, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has revelado estas cosas a los pequeños. Dominus vobiscum. Lectio Sancti Evangelii secundum Matteum. At that time, Jesus En aquel tiempo exclamó Jesús, praise to you. te doy gracias, Padre, I give praise to you, Father, te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, although you have porque has hidden these escondido estas things cosas a los from the sabios wise y and learned. entendidos, You y se revealed them to las the has child. revelado a la gente sencilla. Yes, Father, Sí, Padre, such has been así your te ha gracious parecido will. mejor. All things have been Todo me lo ha handed over entregado to mi me Padre, by my Father. y nadie No one knows the conoce al Son Hijo except the más Father, que el Padre, and no one y knows the nadie Father conoce al except Padre the Son,
sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Come to me, all you Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados, take my y yo los aliviaré. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, I am meek and que soy manso y humilde de corazón, find y rest encontrarán su descanso. for my yoke is Porque mi yugo es llevadero light. y mi carga ligera. Verbum Domini. Today we have two women saints to celebrate. El día de hoy tenemos dos santas que celebrar. San Jadwiga Hedwig, In Poland, o Hedwig, que fue una duquesa en Polonia y focused on que se enfocó mucho en utilizar su as the Dutch posición y sus the poor dones como duquesa para ayudar a los pobres. Y become a saint. a través de ese proceso se convirtió en santa. Es una buena meta para aquellos involucrados en la política. Help their soul as much as help. Siempre están enfocados en el poder, puede que no ayude a sus almas, tanto como ayudar a los pobres. So I chose to focus on Pero también elegí enfocarme en la segunda santa, Santa Margarita María Alacoque. her in the late 1600s. A finales de los años 1600, manifested Jesús se le manifestó como el Sagrado Corazón. some devotion Ya había devoción and al Sagrado Corazón de Jesús of his heart y los diferentes aspectos de su corazón como el centro de su compasión y su misericordia, throughout Scripture. That's certainly como se encuentra a través de las Escrituras. this revelation Pero esta revelación llegó en un momento muy importante became a source y se convirtió en fuente de of the church. transformación para gran parte de la iglesia en una época en que había gran necesidad. Going on in the Recordemos lo que estaba sucediendo en los años 1600, porque el Señor no dice sencillamente, feel special. quiero hacer sentir especial a alguien, así que me le voy a aparecer. No, Our Lord comes el Señor normally in acude a nosotros normalmente en la Sagrada Eucaristía. heart. Esto es a diario. Esto es parte normal de nuestra fe católica. There is something Cuando el Señor aparece, hay algo muy importante addressed. que tiene que ser abordado. Margaret Mary was Y given Santa Margarita María recibió esta revelación del Sagrado Corazón para abordar dos problemas que estaban surgiendo, quizás incluso tres en la iglesia. she's a young Recordemos, when she ella era una jovencita cuando ingresó a la Orden de la Visitación 72, I believe. en 1672, me parece que fue. So afterward, Y como un año más tarde el Señor se le aparece. at that time, the En aquel entonces, generation just before de hecho, la generación justo antes que ella naciera, había estado large scale participando en una it was a guerra a gran escala en toda Europa. primarily of La guerra de los 30 años principalmente fue acerca de dinastías políticas que estaban tratando de conquistar más territorio. different families, especially in Diferentes familias, especialmente en Europa Oriental y en Austria, estaban tratando de tomar el control, pero se utilizó un componente religioso. religion was seen Y la religión era vista como una forma de avivar al pueblo para que luchara por su religión, enemy. en lugar de que amen a sus This enemigos. was a major crisis, and Fue as a una result crisis enorme. that war, and then Y producto de esa guerra, Britain in the y después en Gran Bretaña en los años 1640 tuvieron una guerra civil. the middle Nuevamente, class era fighting la clase against media the monarchy
que estaba luchando contra la monarquía y los nobles, por seguro, pero también fue una lucha entre dos tipos diferentes de protestantes, los puritanos por un lado y los anglicanos por el otro. Y esto también se utilizó para motivar, especialmente del lado puritano. Así que las personas estaban respondiendo no con un llamado a amar a Jesucristo, más aún, sino que estaban respondiendo, como lo hizo John Locke, con rechazo ante la religión. Y por eso es que salieron con esa frase que la mayoría hemos escuchado, que la religión es la mayor causa de guerra en la historia, ¿verdad? En realidad no es verdad a propósito, es una falsedad absoluta. Hay un número de personas que murieron en guerras religiosas del cristianismo. El Islam es otro tema, pero en las guerras religiosas del cristianismo, el número de personas que han muerto es algo así como 2,5 millones de personas. Y no estoy elogiando eso, no estoy diciendo que esté bien, pero cuando esos filósofos tomaron control de Francia, los enciclopedistas y los filósofos tomaron control de Francia durante la revolución y las guerras napoleónicas causaron que murieran más personas que en toda la historia del cristianismo. Y por supuesto, uno ni siquiera puede empezar a comparar los 25 millones que murieron en la Primera Guerra Mundial, 10 veces más, y los 55 millones en la Segunda Guerra Mundial, además de los 200 millones que murieron en los países comunistas, que murieron a causa de sus propios gobiernos. Ahí es donde está el peligro, no en la religión, pero esta ideología estaba empezando a surgir en aquella época, alrededor de la época en que ella nació, y empezó a echar raíz. Ese sería el segundo tema, las guerras religiosas, la reacción y la filosofía en contra de ellas, y la ciencia en aquel entonces estaba realizándose, los científicos eran cristianos. Galileo tuvo una riña con el Papa, pero siguió siendo católico. Y Sir Isaac Newton fue ministro. Y Johannes Kepler era un luterano muy comprometido. Y los cristianos estaban realizando la gran ciencia de la época, pero una vez más, la ciencia se convirtió en algo que decían, oh, la religión está en contra de la ciencia, a pesar que a lo largo de los siglos los, las personas religiosas hacían ciencia. El que inventó la genética fue un sacerdote agustino y el que descubrió la teoría de la gran explosión fue un sacerdote diocesano, el padre George Lemaitre. Así que no estamos en contra de la ciencia, pero eso no importa. Ellos dicen que los seres humanos son meramente máquinas y esa eh, ideología se desarrolló. Pero dentro de la iglesia había otro tipo de problema. Ese, ese pensamiento secular que estaba desarrollándose, había muchos en Francia especialmente que iniciaron un movimiento enfocándose en una idea que realmente le pertenece a Juan Calvino, pero que ellos tomaron, o sea que los humanos son totalmente depravados. Juan Calvino tenía una doctrina de que no solamente estamos hablando del pecado original, de que estamos caídos, sino que él enseñaba, y este movimiento lo tomó la misma idea en Francia, que los seres humanos son totalmente depravados y que todo lo que hacemos es malo y que el placer de cualquier tipo es ilegítimo e inaceptable para los cristianos y que uno tiene que sufrir en esta vida como forma de deshacer la depravación total
y cosas como el disfrute y el placer eran considerados pecado. Y esto tuvo una gran influencia, no solamente en Francia, sino en Irlanda y en otros lugares. Esto llevó a lo que el Sagrado Corazón le dijo a Santa Margarita María: los corazones se han enfriado. Y eran los corazones dentro de la iglesia, al igual que aquellos que promovían ideas desde fuera de la iglesia. Y ante esa frialdad de corazón hacia el Señor Jesucristo, Él revela que su corazón es un horno de amor intenso, y es un amor intenso por los pecadores. Y gran parte de la revelación que recibió Santa Margarita María es que el Señor quería que las personas hicieran un compromiso con Él y su Sagrado Corazón, que no solamente exhibieran la imagen del Sagrado Corazón, sino que hicieran un compromiso con Él, a amarlo y a darle sus corazones plenamente en dedicación total a nuestro Señor Jesús. Esto va totalmente en contra con del mundo, y de hecho un grupo de teólogos fueron convocados para verificar lo que ella afirmaba estaba recibiendo de Jesús en su monasterio en Père-le-Monial, en el sur de Francia. Ellos dijeron: no creemos que esto sea real. La mayoría de los teólogos, hasta que finalmente un jesuita bastante joven fue llamado para que fuera su director espiritual y confesor. Él solía dirigirla espiritualmente en el confesionario, quien es conocido ahora como San Claudio de la Colombière. Él reconoció que esto era auténtico y él recibió la orden. El Señor le dijo a ella que habría un sacerdote que le ayudaría, y era Claudio. Y es increíble porque parte del mensaje es que nuestro Señor llamó a esta monja oculta del mundo en un convento de la Visitación. Ella no salía, no era un tipo de comunidad apostólica que salía al mundo a enseñar ni cosas así, sino que eran enclaustradas. Y él dijo: quiero una fiesta del Sagrado Corazón. Eso fue parte del mensaje para la iglesia entera. Y ella, por supuesto, no tenía idea de cómo sería esto, ni tampoco San Claudio. Después de ser director espiritual durante un tiempo, él fue transferido a ser capellán de la reina de Inglaterra, quien era católica, después de que la revolución terminó. Y el rey estaba interesado en hacerse católico. Inglaterra no, así que lo votaron. Pero mientras él estuvo por allá, él le dijo a la reina acerca de Santa Margarita. Y más adelante, unos años después, la reina le dijo al Papa acerca de ello. Y así fue como finalmente hubo una memoria y más adelante una celebración para la iglesia en pleno que tenemos cada año. Una de las razones por las que quería hablar de esto es que constantemente me sorprende cómo la iglesia tiene problemas. Bueno, eso no me sorprende. Yo me conozco a mí, así que por supuesto que la iglesia tiene problemas por personas como yo. Por supuesto que la iglesia tiene muchos problemas y hay una amplia gama de ellos. Y a lo largo de la historia humana podemos notar que ciertos pecados crecen y disminuyen en popularidad. No siempre son los mismos. Algunos siempre existen, pero algunos pecados en ciertas épocas son muy populares y otros no. Así que
Luchar por la religión fue popular en los años 1600, pero eso se desvaneció. Luchar en las cruzadas también fue popular, pero eso se desvaneció y la gente ya no quería luchar en las cruzadas. En nuestro país vimos la esclavitud. Eso fue muy popular durante un tiempo, a pesar que muchos cristianos se oponían. Y los prejuicios raciales fue algo muy grande, era un pecado muy popular y ahora no es tan popular. El pecado va y viene. Y el deber de los cristianos en toda etapa de la historia es ser fieles no a la atmósfera que cambia constantemente en cada periodo de la historia humana, sino permanecer fieles a la verdad del Evangelio de Jesucristo y comprometernos y dedicarnos a Él y a su persona. Nuevamente, ahora mismo, el prejuicio racial está fuera, pero el pecado sexual es muy grande ahora, es una gran industria, mucho negocio y trágicamente una renovación de la esclavitud en la pornografía y otros aspectos de esa industria. Así que han traído de regreso la esclavitud, encubierta como libertad sexual. Y nuestra labor, ya sea para todas las variaciones del libertinaje de la época y la promoción incluso dentro de la iglesia por parte de algunas personas que favorecen las relaciones homosexuales que se instituyan y todo eso, el antídoto es que las personas de fe permanezcan comprometidas con Cristo, sin importar cuál sea el pecado popular, y esos van a variar. Y en esa dedicación al amor de Cristo, Él nos utiliza a nosotros, ya sea personas muy sencillas, sin voz, enclaustrados en un convento en el sur de Francia, para cambiar al mundo entero y para cambiar a la iglesia, que ahora la devoción del Sagrado Corazón es universal en la iglesia, porque una sola persona, a causa de una sola persona, y recordemos que los pecadores siempre existirán y siempre inventarán nuevas modas, pero siempre serán los santos, ya sea San Francisco, Santo Domingo, San Ignacio, Santo Domingo, sin importar quién sea el santo y la época, personas sencillas, sin poder, serán suscitadas por el Señor y transformados sus propias vidas y al mismo tiempo la iglesia. Y nuestra labor es unirnos a esos santos, volviéndonos santos y permitiendo que el Señor nos utilice en nuestra propia época también.